Bueno, pues hoy es 23 de enero de 2026 y, a ver, tenemos sobre la mesa algo que de entrada podría sonar un poco burocrático. Un poco aburrido, ¿no? Papeleo. Exacto. Una resolución ministerial de Bolivia, la 000-120-26. El objetivo, en principio, suena de lo más lógico: garantizar 200 días de clase. Eficiencia pura. Claro, ¿quién va a decir que no a eso? Pues ahí está la clave, porque el material que vamos a analizar hoy le da completamente la vuelta. Es un análisis de Eduardo Salinas para el Centro de Estudios para el Fortalecimiento de la Democracia de Bolivia. Y ojo al título: Cuando el civismo y la historia estorban al sistema. Vaya, eso ya es toda una declaración de intenciones. Totalmente. Así que la misión que nos hemos puesto hoy es desgranar esto a fondo. Vamos a ver cómo una norma, que parece simple gestión de un calendario, puede ser, según este autor, una tecnología de poder. Una que está moldeando, casi sin que nos demos cuenta, a los futuros ciudadanos. Es que tiene muchísima miga, porque el argumento principal del texto es justo ese, que esto no es una medida técnica, para nada. Es una decisión con unas implicaciones políticas enormes. ¿En qué sentido? Pues el autor sostiene que cuando empiezas a limitar o directamente a prohibir actos cívicos, ferias o concursos para priorizar el avance curricular, no estás solo gestionando el tiempo. Estás decidiendo qué es importante y qué no. Justo. Estás redefiniendo el propósito de la educación. Estás diciendo qué tipo de persona quieres que salga de la escuela al final del día. Vale, pues vamos al meollo, a la resolución en sí. Lo que dice básicamente es que hay que prohibir actividades que interrumpan el temario para poder cumplir esos 200 días. Y claro, esto afecta a los actos cívicos semanales, a las bandas de música, las ferias. Cosas que son súper tradicionales y que forman parte de la vida escolar de allí. Claro. Y aquí es donde el autor empieza a analizarlo y se pone fascinante. Contrapone dos lógicas. Por un lado, la lógica administrativa, la del Excel. Eficiencia, indicadores, temario cubierto, todo cuantificable. Los números. Los números. Y por otro, la dimensión simbólica y política. La formación de una identidad, la experiencia de ser parte de una comunidad, que es algo mucho más caótico, si quieres, y difícil de medir. Me parece muy interesante porque, para analizar esto, el autor no se queda en la opinión. Recurre a 3 pesos pesados de la filosofía y la sociología: Foucault, Bourdieu y John Dewey. Sí, saca la artillería pesada, desde luego. Empecemos por el primero. A ver, Foucault. Conecta a un filósofo que hablaba del poder, de las prisiones, de la disciplina, con un calendario escolar. A primera vista suena un poco exagerado, ¿no? ¿Cómo lo argumenta? Pues lo argumenta de una manera que la verdad te deja pensando. El autor tira del concepto de Foucault de poder disciplinario y sobre todo de la idea de crear cuerpos dóciles. Cuerpos dóciles. Sí, Foucault decía que las instituciones modernas, como la escuela, funcionan organizando el tiempo y el espacio al milímetro, creando rutinas. Todo para producir sujetos que sean obedientes, predecibles. Entiendo. Desde esa perspectiva, esta resolución no es nada inocente. Al quitar esas actividades que se consideran improductivas, como el acto cívico o un debate, lo que haces es maximizar el tiempo de productividad cognitiva. O sea, maximizar el tiempo de estar sentado en el pupitre, callado y escuchando. Exacto. Salinas lo dice de una forma muy cruda. La escuela se arriesga a convertirse en una fábrica de competencias estandarizadas y no en un espacio de socialización política. Se busca la docilidad, no el pensamiento crítico. Es que visto así, la cosa cambia por completo. Ya no hablamos de pedagogía, hablamos de control social. Dejamos de formar ciudadanos para producir, pues eso, trabajadores eficientes. Engranajes. Engranajes, sí. Y esto me lleva al segundo autor. Porque si estandarizamos todo, si a todos se les da el mismo menú académico, uno podría pensar que eso es más justo. Pero supongo que aquí es donde entra Pierre Bourdieu, ¿verdad? Justo ahí. Porque lo que parece justo en la superficie, para Bourdieu, puede ser en realidad una fuente de desigualdad tremenda. Y aquí el autor del texto usa sus conceptos clave: capital cultural y violencia simbólica. A ver, aclárame eso de la violencia simbólica, que suene muy potente, pero a veces es un poco abstracto. Es más sencillo de lo que parece. Piénsalo así. La escuela dice que valora el mérito, pero es la propia escuela la que define qué es mérito. Y lo que suele valorar es un tipo de conocimiento muy concreto: el académico
el de los exámenes. El capital cultural legítimo, como lo llamaba él. Exacto. Pero, ¿y otros talentos? El liderazgo, la creatividad, la capacidad de organizar un evento. El autor dice que esas actividades que se quieren quitar, la banda, el club de debate, la feria de ciencias, son espacios clave. Son como mercados alternativos donde otros talentos sí que valen. Precisamente. Mercados alternativos de capital social y cultural. A lo mejor el que saca un 10 en mates es un negado para organizar a un equipo. Y al quitar esos espacios, la escuela le dice a ese líder en potencia, lo tuyo aquí no vale. Lo único que cuenta es lo que yo digo que cuenta. Ya. Eso es la violencia simbólica. Imponer tu visión del mundo como la única correcta y devaluar todas las demás. Es la pescadilla que se muerde la cola. La escuela dice que busca la igualdad de oportunidades, pero el autor argumenta que esta medida, en realidad, solo beneficia a los que ya venían con ventaja de casa, a los que ya tenían ese capital cultural heredado. Exacto. Y al quitar las actividades extraescolares, le quitas a los demás la oportunidad de demostrar su valía en otros campos. La escuela se vuelve más conservadora, acentúa las desigualdades. Lo cual nos lleva directos al tercer pensador, a John Dewey. Porque si Foucault nos habla de control y Bourdieu de desigualdad, Dewey nos habla de democracia. Que se supone que es el fin último de la educación, ¿no? Formar ciudadanos para una democracia. En teoría. Pues para Dewey, la educación y la democracia eran la misma cosa. Tenía una frase genial. La escuela no es una preparación para la vida, es la vida misma. Qué bueno. Quería decir que no se aprende a ser demócrata memorizando la definición en un libro. Se aprende, pues practicando, viviéndolo. ¿Y esas actividades que se eliminan serían precisamente los lugares para practicar? Exacto. El autor, siguiendo a Dewey, las llama laboratorios de ciudadanía. El acto cívico, la asamblea de clase, el centro de estudiantes, no son interrupciones del temario, son el temario. Es donde aprendes a debatir, a respetar, a tomar decisiones en grupo. La crítica entonces es demoledora. La resolución, al prohibir estas prácticas, está vaciando la formación ciudadana. La convierte en algo teórico, abstracto. En una pieza de museo. Algo que se estudia, pero no se vive. Y llegamos a la consecuencia final de todo esto. El autor usa una expresión que me ha parecido brillante y, la verdad, bastante aterradora. Habla de un adoctrinamiento de la no ideología. Sí, es un concepto potentísimo. Explícamelo, porque suena a contradicción. ¿Cómo se puede adoctrinar en la no ideología? Es que es muy sutil. No es el adoctrinamiento clásico de un régimen totalitario, que te obliga a aprenderte un dogma. No. Esto es, digamos, más perverso. Consiste en crear un vacío. ¿Un vacío? Sí. En vez de darte un mapa con una ruta fija, lo que hacen es quitarte la brújula, el mapa, el sol y las estrellas. No te obligan a ir a ningún sitio concreto, pero se aseguran de que estés completamente perdido. Se trata de quitar herramientas para pensar por uno mismo. Justo. Al eliminar las experiencias que crean identidad colectiva, memoria histórica, pensamiento crítico, lo que consigues es un individuo despolitizado. Un sujeto que es un buen consumidor, un buen trabajador, pero que no cuestiona nada. Es un adoctrinamiento por omisión. Vaya tela. Y esto, supongo, conecta con otra cosa muy concreta del texto. Esa idea de fusionar historia, educación cívica y geografía en un solo paquete de estudios sociales. Pues el autor lo ve como el golpe de gracia, la herramienta perfecta para ejecutar ese adoctrinamiento del vacío. ¿Por qué es tan grave, según él? Por varias razones. Primero, porque diluye la profundidad de cada disciplina. La historia tiene su método, la geografía el suyo, la cívica el suyo. Juntarlo todo es como hacer una sopa que al final no sabe a nada. Se pierde el rigor. Se queda en la superficie de todo. Exacto. Y segundo, porque se suma un modelo de enseñanza que, según denuncia el texto, ya es muy memorístico en Bolivia. De aprenderse fechas y capitales, pero no de entender procesos. ¿Y el resultado? El resultado, y esto es una cita casi literal, es que los estudiantes acaban el colegio con enormes dificultades para comprender conceptos básicos como democracia, Estado de Derecho o ciudadanía. No saben leer la realidad política de su propio país. Son analfabetos funcionales en lo político. El panorama que dibuja es realmente desolador. De hecho, llega a un punto en el que se pregunta, de forma muy directa, si esto no es una estrategia deliberada. Si el objetivo no es crear, y usa esta expresión, ciudadanos zombies. Sí,
Individuos alienados que no reaccionan si les quitan derechos o si se malvenden los recursos del país. Totalmente. Lanza unas preguntas retóricas al final que son en realidad acusaciones muy directas. Se pregunta si esta política educativa no busca crear generaciones que no protesten, por ejemplo, ante el saqueo de los recursos naturales. Es una acusación muy grave. Gravísima. O si no, es una forma de control social mucho más barata que la represión policial. Porque si tienes una ciudadanía pasiva y desinformada, el poder se mantiene estable, sin necesidad de violencia explícita. Incluso sugiere que puede haber intereses externos, que estas políticas vienen de alguna forma de fuera. Sí, menciona la posibilidad de que todo esto responda a lógicas impuestas desde, y cito, centros de poder del norte global, para crear un modelo de ciudadano que sea funcional a sus intereses económicos y políticos, que no se cuestione las estructuras de dependencia. Vale, el diagnóstico es muy oscuro. Pero el texto no se queda solo en la crítica, que eso es importante. Si el problema es tan gordo, ¿qué soluciones propone el autor? ¿Hay alguna forma de revivir a esos ciudadanos zombies? Sí, y es una de las partes más constructivas del análisis. Salinas propone una hoja de ruta muy clara. 4 puntos, 4 pilares para reconstruir la formación ciudadana. A ver, cuéntame. El primero, y la base de todo, restituir la autonomía de las asignaturas. O sea, volver a separar historia, educación ciudadana y geografía. Y ojo, añade algo muy interesante, incorporar geopolítica en secundaria. Eso es clave. Para que entiendan el mundo en el que viven. Para que entiendan el tablero mundial, sí. El segundo pilar es abandonar ya la enseñanza memorística, pasar de aprenderse listas a una pedagogía crítica que use el pasado para entender el presente. Tiene sentido. ¿El tercero? El tercero es meter la vida real en el aula. Debates, análisis de medios, aprender a detectar fake news, tener nociones de economía para que no te engañen. Se trata de formar un criterio propio. Muy necesario hoy en día. ¿Y me falta el cuarto? El cuarto es fortalecer la ética y los valores, pero no como un sermón, sino como una herramienta práctica para entender y combatir la corrupción, que el autor identifica como uno de los grandes problemas del país. Formar gente íntegra, no solo crítica. La verdad es que es una propuesta bastante sólida y completa. Entonces, para resumir un poco el viaje que hemos hecho, empezamos con un documento administrativo, una resolución sobre un calendario. Un papel, sí. Y hemos acabado hablando del modelo de democracia, del control social, de geopolítica y del futuro de todo un país. Exacto. El análisis nos demuestra que en educación las decisiones que parecen puramente técnicas o, bueno, hasta aburridas, nunca son neutrales. Siempre esconden un proyecto de sociedad. Pues para terminar, creo que lo mejor es dejar en el aire la pregunta final que lanza el propio autor. Una pregunta que lo resume todo y que da mucho que pensar. A ver. Dice, ¿qué tipo de democracia puede sostenerse en el tiempo si el sistema educativo renuncia deliberadamente a formar sujetos críticos, informados y capaces de cuestionar el orden establecido y opta en su lugar por reproducir obediencia y conformismo? Ahí queda eso.